Saludos a todos, buenos días. Nuevamente, la APEMIT los saluda y como parte de las charlas que continúan, vamos ahora a presentar al doctor Manuel Munaico Abanto, él es pediatra intensivista de la UCI Pediátrica y nos va a hablar acerca de un tema muy importante ahora para que estamos teniendo pacientes pediátricos COVID positivos en insuficiencia respiratoria, cómo ventilar al paciente pediátrico con COVID positivo. Entonces, es un tema importantísimo. Dejo con ustedes al doctor Manuel Munaico para que pueda desarrollar este tema. Es un placer poder compartir con ustedes un tema que es en realidad tan interesante y que la idea es tratar de dar puntos muy básicos y puntuales y sobre todo cómo esta enfermedad nos ha ido cambiando algunas cosas, la forma de pensar incluso, ¿no? Para empezar con una frase, no también se debe aplicar. Y eso es muy importante porque todos los conocimientos debemos aterrizarlos, ¿no? Y tampoco es suficiente querer, porque también debemos de hacer, ¿no? Eso lo dijo Boe. Entonces, para el soporte ventilatorio, en realidad el soporte ventilatorio, cuando nosotros lo damos o lo brindamos a cualquier paciente, debe tener estas tres características. Cumple su sustento fisiológico, a nuestro ventilador y a nuestro paciente. Eso es básico. Y eso es básico también, sino también para un... Por eso, eso parte justamente para el daño pulmonar está produciendo. Si el ventilador lo conocemos, y sobre todo debemos saber si nuestro paciente pulmonar no lo tiene y por qué está en, ¿no? Entonces vamos a ir incluso de cada uno de estos temas y vamos a ir... Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos quizás es, ¿qué sabemos de la enfermedad severa? Asumimos que no nos hace una enfermedad severa. Por ejemplo, es un cuadro en el cual que quizás todo el mundo ha visto en algún momento, es la gravedad de la enfermedad. La edad, como la hemos ido conociendo, la han dividido la gente que estudia, la gente que ha visto la evolución. El estadio 1 es el estadio de una infección precoz, donde es la mayor parte de la viral. El estadio 2, que es la parte de la fase pulmonar, que es donde comienza la presentar disnea y esa expresa quizás la parte de la respuesta inmune, cual va a comenzar a curar justo los virus. De ahí vamos a ver los infiltrares, la reacción de transaminasas y el daño a nivel de todo a nivel. Y de ahí viene una fase 3, cual es la fase respiratoria, en la cual lo que va a pasar es que acá va a evolucionar a un gran CIRS. Y es quizás acá donde se da justamente todos los daños multiorgánicos, ¿no? Tanto de shock, tipo un síndrome tipo shock, un síndrome tipo antifosfolipídico, un síndrome tipo hematofagótico, se van diferentes grados de una enfermedad inflamatoria. Entonces, por lo general, vamos a encontrar a los pacientes en los estadios 2, que es la fase pulmonar, o en los estadios 3, que es la fase hiperinflamatoria. Es el mayor problema. Entonces, ¿qué pasa? Teóricamente, en esta fase 2 y en esta fase 3, lo que va a ocurrir es esta tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas que es justamente la interacción entre el virus el coronavirus con, con, el, con esta célula que tiene justamente el receptor AC2 y que va a hacer que exprese diferentes moléculas antígenas, y esto va a liberar justamente una reacción inflamatoria y la reacción de la propia respuesta inmune. Eso libera un sinfín de respuestas en las cuales aparentemente es una tipo TH2. Si ustedes recuerdan, las respuestas tipo TH2 es una respuesta que se da tanto con asma en los pacientes tratados por BCR. Y lo que se dilucida o se intenta inferir es que probablemente este tipo de respuesta se ve incrementado justamente en esos pacientes. Entonces, este tipo de respuesta inmune, al final, cuando ya está depurado el virus, porque al final el cuerpo logra depurar el virus, lo va a llevar, dependiendo del tipo de respuesta de la persona, lo va a llevar hacia un ARS o una falla multiorgánica o incluso la muerte. Depende del tipo de respuesta prácticamente que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, con el tiempo y con las gran cantidades que se han visto
en los últimos días, cada vez están tratando de este tipo de enfermedad. Es que este virus hace un gran daño a nivel pulmonar y presenta justamente la hipoxemia. La neumonía que ocasiona esta hipoxemia tiene dos grandes grupos, los tipo L y los tipo H. Él viene de low, que justamente la traducción sería baja, que es los pacientes de estancia, una baja relación ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, una baja que no se recluta, respuesta al PEP. Y eso es importante porque como ustedes ven en el gráfico inferior, como ustedes pueden ver en el gráfico inferior, van a ver el pulmón que está totalmente dañado. Si no todo lo es un pulmón en el cual hay una hiperinsuficiencia y lo que aparentemente hay un deterioro mayor es que es el principal problema en este tipo de leucemia. Esto a su vez se ha venido correlacionadamente una microtrombosis pulmonar de que tanto se ha hablado justamente los pacientes italianos que son adultos también. De la enfermedad se produce una vasculitis. No lo sabemos y eso todavía queda una pregunta en el tiempo. El grupo es justamente el grupo del tipo de high en inglés, que es alto todo. Tiene una alta elastancia, un gran chun de derecha a izquierda, un gran peso pulmonar porque hay un compromiso y obviamente al tener un gran compromiso pulmonar, la gran mayoría de estos son potenciales a reclutarse. Asimismo, si son potenciales a reclutarse, entre estos pacientes sean la mayor respuesta al PEP. Lo interesante es que no se sabe si son dos tipos diferentes o es la evolución del daño pulmonar. ¿Por qué? Porque podemos pasar quizás muy rápido de L al tipo H o sencillamente todos van hacia un grupo va hacia el tipo H. Eso no lo sabemos, desgraciadamente. Pero eso probablemente lo vamos iniciando conforme pase el tiempo y conforme vayamos conociendo más de esta enfermedad. Entonces, la pregunta que queríamos o que nos deberíamos hacer, esta enfermedad es más leve en pediatría. Aparentemente sí, con el micrófono dicen. Manuel, me parece que tu internet está un poquito inestable, por eso es que se escucha entrecortado, o sea, se corta. Ya, ok, Entonces, continuamos. ya. Miren, entonces, en realidad es muy interesante porque la fisiopatología nos indica pensar de que todavía nos falta conocer muchas cosas. Entonces, eso es muy interesante. Lo otro interesante es si en verdad es más leve en pediatría. En realidad, aparentemente, la estadística que tenemos hasta ahorita en Estados Unidos, en China, como podemos ver en los gráficos, aparentemente se cumple la regla del 75-15-5, que aparentemente un gran grupo de personas, como ustedes ven en el gráfico, solo el 5% va a ser síntomas severos, y críticos es menos del 0.6%. El gran problema de esta serie china es que son muy poquitos niños, porque ellos lo que han reportado al menos es que no han tenido muchos niños. En la serie de Estados Unidos, que en realidad es una serie que ha aparecido recién este último mes, aparentemente es algo parecido, que es alrededor de pacientes graves. Por ejemplo, en este gráfico que es del mes pasado, que es el 17 de marzo, no aparecen niños, pero en la última serie de Estados Unidos han aparecido casi 50, 60 niños graves que ya están en UCI. Entonces, aparentemente, la mortalidad es baja en niños y aparentemente la mortalidad, la severidad del daño en niños también es menor. Pero conforme ha ido avanzando la epidemia hacia el oeste, aparentemente han aparecido cada vez más niños. Y eso quizás es lo que estamos viviendo justamente en nuestra realidad, ¿no? La mortalidad sigue siendo muy inferior a la de adultos, ¿no? Como ustedes ven, menos del 1% comparativamente con la de adultos, que es alrededor del 10%. Entonces, esta baja frecuencia de enfermedad grave en niños se puede explicar por varias hipótesis. Uno, mencionan que el receptor AC2, que es el receptor de LECA, es menos frecuente en infancia.
aparentemente los niños tienen también menor daño arterial en la infancia. ¿Por qué? Porque no han fumado, porque no han bebido, porque tienen menos estrés oxidativo durante el tiempo, de todo el tiempo de un adulto. Y aparentemente la inmunidad innata más eficiente es en la infancia por las vacunas e infecciones virales repetidas, aparentemente. Pero sin embargo, en las series que se han publicado, según los reportes iniciales, los que tienen más riesgo son los niños menores de 1 año y con comorbilidades parecen estar más a riesgo de enfermedad severa, lo cual un poco desdice justamente estos hallazgos, pero aún no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso todavía probablemente tenemos que ir manejándolo e ir viendo qué ha pasado, qué puede pasar. Esto es lo que pasa, por ejemplo, al día de ayer acá en Perú. Tenemos aparentemente 4 fallecidos, 3 niños y un adolescente, según lo que nos da el informe del MINSA, y más o menos, no ponen el caso de pacientes pediátricos, pero cada vez van en aumento, ¿no? Si comparamos con la tasa de China, que tuvo miles de infectados y solo tuvo un paciente fallecido, algo debe estar pasando, ¿no? Entonces, la pregunta es si en verdad nuestras UCIs van a estar preparadas para poder manejarlo, porque probablemente con el tiempo y conforme se vaya liberando las cuarentenas, van a comenzar a venir más pacientes, probablemente graves también, ¿no? Entonces, acá le pongo 3 casos de nuestro país, que nos han compartido muy amablemente por las redes sociales. Este paciente de Arequipa, que es una niña de 10 años obesa, con evolución tórpida, dificultad respiratoria, y ese es el tema. Y si ustedes ven en la tomografía, es un compromiso amplio de ambos pulmones, y que más se asocia justamente al tipo de fenotipo H, que es un pulmón tipo ARS. El siguiente paciente es un lactante de 6 meses, con tiempo de enfermedad de un día, con deterioro tórpido, dificultad respiratoria igual, y con una radiografía tórax cada vez tiene un compromiso bilateral. Este tenía una prueba molecular positivo. Si ustedes lo ven al igual, tiene un gran compromiso bilateral. No tenemos tomografía, pero ustedes ven la radiografía tórax. Y este tercer paciente, que es nuestro paciente el Rebagliati, que lo estamos viendo en estos momentos, es un paciente de 7 años, con un tiempo de enfermedad alrededor de 36 horas, que tiene un cuadro muy sui generis, que es dolor abdominal, fiebre, rash, con deterioro tórpido, dificultad respiratoria, y mire, si ustedes ven su radiografía, también tiene un compromiso bilateral. Ambos, o los 3 pacientes, aparentemente, tienen justamente un gran problema, justamente con el compromiso pulmonar, y aparentemente todos son fenotipo H, ¿no? Entonces, todos probablemente se podrían manejar quizás como un AR severo, ¿no? Que es lo interesante de nuestros pacientes. Nosotros, a diferencia de los adultos, no sabemos si tenemos el fenotipo L, que sería esos que tienen no tienen gran compromiso y no son reclutables. Según los pocos pacientes que tenemos o que hemos visto en las diferentes unidades, eso habría que ir viéndolo. A grosso modo, nosotros podemos ver de que probablemente tenemos alrededor de 10 a 15 pacientes en unidades de cuidados intensivos, pediátricos, nada más, lo cual es enorme, comparando justamente la experiencia en otros lugares. Y eso habría que ir viéndolo cómo se va desarrollando, porque teóricamente ahorita estamos en la etapa de cuarentena y todavía no explota todo, pero deberíamos ir viendo qué tanto, y debemos ir preparándonos justamente para poder recibir y manejar ese tipo de pacientes, más los probables sospechosos que podrían haber, ¿no? Entonces, les traigo estos 3 casos porque son muy representativos, y si ustedes ven, la lesión pulmonar es inmensa, y habría que ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Con el seguimiento de los casos. Entonces, la pregunta sería, ya tenemos los pacientes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es que tenemos que prepararnos. Que creo que todo el mundo, en las diferentes exposiciones, ahora hay un boom de información, un boom de exposiciones a todo nivel, y yo creo que el punto importante ahí justamente es prepararnos. Y debemos prepararnos, sobre todo porque debemos tratar de delimitar roles. ¿Por qué? Porque la idea es tener exposición lo menos posible. Debemos ir a ver a los pacientes, sí, porque es parte de nuestra responsabilidad como personal de salud, pero también debemos protegernos adecuadamente. Por eso, el rol, definir roles, tener los equipos de protección personal son muy, muy importantes. Debemos prepararnos, no solamente para antes de tener al paciente, sino durante, y tenemos que prepararnos para qué vamos a hacer después de ver al paciente.
Entonces, y debemos, como en alguna charla anterior dijeron, debemos tener estos tres pilares. La seguridad, que justamente es para el staff y el paciente. La precisión, para evitar no hacer procedimientos nuevos en ese momento en el que estamos manejando al paciente. Hagamos lo que hemos aprendido y quizás lo que necesitamos más es requerimos simulaciones. Simulaciones para intubar, simulaciones para mejorar el manejo ventilatorio, simulaciones para hacer lo que no hemos aprendido a hacer en estos momentos, pero que necesitamos hacerlo quizás. Y rapidez, porque no debemos evitar o retrasar intervenciones que pueden manejar al paciente para que el paciente salga mejor. Las intervenciones deben ser con la misma rapidez que lo hiciéramos como si fuera un paciente que no tuviera coronavirus. La intervención en el momento oportuno es lo que nos va a ayudar justamente a salvar vidas. El retraso, el rechazo a querer atender al paciente no debería pasar en esto, ¿no? Pero sí debemos protegernos y tener los roles definidos, ¿no? Y colaborar, ¿no? Protegernos entre nosotros. Lo segundo, que quizás después de la protección y definir los roles, es el manejo general del paciente crítico. En esto, en realidad, es mucho el manejo de UCI en sí, que es el manejo clásico de UCI, ¿no? Que es el manejo conservador de fluidos, una oxigenoterapia para mantener saturación alrededor de más del 92%, evitar en lo posible, limitar justamente la medida en lo posible los procedimientos generadores de aerosoles, en lo posible. Si no se puede evitar, hay que tratar de hacer lo posible para poder evitarlo. Si hay sospecha de sepsis y shock séptico, se empleará la antibioticoterapia intravenosa empírica e idealmente la atención debería ser diferenciada, idealmente, ¿no? Si no se puede, en los centros que tengan que atender pacientes COVID, no tengan atención diferenciada, tienen que tener todas las medidas de protección para poder manejarlo, ¿no? Algo interesante que ha ido apareciendo en los últimos días justamente es el uso de dispositivos de oxígeno. Y, por ejemplo, han hecho varios estudios con simulaciones y lo que miden son la distancia de dispersión. Y justo a raíz de que, si ustedes recuerdan, en las primeras recomendaciones que aparecieron, tanto para adultos como para pediátricos, decían, por favor, no usen cánula alto flujo porque probablemente dispersa mucho y genera mucho aerosol. O no usen ventilación no invasiva. Eso, con el tiempo, está cambiando. Ahora, ¿por qué? Porque los niños, no todos se benefician de intubación. Muchos se pueden beneficiar con cánula alto flujo o no invasiva, inicialmente sin requerir llegar a ventilación. Entonces, eso es importante saberlo porque estos conceptos han ido cambiando. Entonces, ese trabajo que le presento yo en este momento es justamente porque mide la dispersión de las moléculas. Y es interesante porque si ustedes ven acá una máscara simple, su distancia de dispersión es alrededor de 15 centímetros, la distancia de un Venturi es alrededor de 40 centímetros, y la distancia de una cánula alto flujo es alrededor de 15 centímetros. Y recuerden ustedes que nosotros en niños no usamos por lo general flujos más allá de 30 litros por minuto, que a diferencia de adultos ellos utilizan flujos mucho más altos. Entonces es interesante porque aparentemente las cánulas de alto flujo serían tan seguros como usar un dispositivo de oxígeno común y silvestre. Y es importante porque eso nos va a dar más seguridad para poder usarlas. Sí, ustedes dirán, no, pero de todas maneras generan cierto grado de aerosol. Sí, o sea, genera cierto grado de aerosol, al igual que una máscara Venturi, al igual que una máscara simple. Lo cual de por sí estamos usando ya ahora, ¿no? Y este es otro experimento que justamente dice más o menos lo mismo, que es como ustedes ven en el gráfico, lo que se hicieron es, los mismos investigadores se pusieron de sujetos de estudio. Y lo que ellos ven en el gráfico posterior, hacen diferentes mediciones. Hacen mediciones en el aire mental, mediciones tosiendo, mediciones a diferentes litrajes, a 30 litros, 60 litros de la cánula de alto flujo, y ellos lo que miden es la dispersión, la concentración el número de concentración de partículas. Y es interesante porque ellos encuentran que aparentemente la cánula de alto flujo tiene una misma dispersión o una dispersión muy parecida a los demás sistemas de oxígeno. Entonces, es importante porque probablemente en los siguientes días o en los siguientes meses van a aparecer más estudios corroborando o rechazando esto, ¿no? En realidad, esto es algo muy, muy activo y que va variando constantemente. Lo otro interesante es el soporte no invasivo.
Como ustedes ven, esta es una fotografía de una exposición de España, que obviamente no es un niño, sino es un adulto, pero sí debemos, como les decía, si vemos el tema de la exposición en sí, debemos valorar el uso de tanto de cánula de alto flujo como de BNI si el paciente lo requiere. Si podemos tener ambas cosas, debemos preferir el BNI, porque el BNI tiene cierta ventaja sobre las cánulas de alto flujo. Si no tenemos BNI y solo tenemos cánula de alto flujo, probablemente usemos cánula de alto flujo, ¿no? Pero lo importante, como les decía en un primer momento, es la protección. Si ustedes se dan cuenta, la idea es tratar de tener las interfaces adecuadas, tener la protección adecuada de los filtros y obviamente los CPPs para cada quien, ¿no? Eso es importante para todo procedimiento, porque igual este tipo de procedimiento, que es un tipo de soporte ventilatorio, genera aerosol, de todas maneras. No debemos retrasar la intubación. Esta fotografía fue cortésmente compartida en un chat. En realidad es muy interesante cómo todos hemos tratado de ir adaptando nuestras situaciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá han puesto, para poder intubar, están simulando la intubación, han puesto mangas dentro de una caja, de un box, ¿no? Que en realidad, si ustedes toman en cuenta de que más o menos la dispersión es alrededor de 50 centímetros a 1 metro de las partículas, la caja lo que le va a disminuir a ustedes es la contaminación de su propio material de protección, ¿no? En otros lugares se ha intentado hacer con bolsas, en otros solamente las cajas de protección. En realidad eso va a depender mucho de lo que tengamos a la mano y de las opciones que tengamos que usar. Lo que sí es, no debemos retrasar la intubación. Y es interesante que deberíamos intentar intubar con tubos con CAF, que quizás no tenemos la costumbre, pero debemos comenzar para evitar las fugas durante la ventilación, porque eso también genera aerosol y eso va a hacer justamente que haya más contaminación, ¿no? La idea es preoxigenar al paciente solamente con mascarilla de reservorio y evitar en lo posible la ventilación con bolsa inflable, pero a veces eso es muy complicado y van a tener que ventilarlos con la bolsa en sí. Si van a ventilar con la bolsa en sí, tienen que usar un filtro para proteger y disminuir igual la dispersión de los aerosoles. Entonces, vamos a entrar al tema en sí, que es ventilación mecánica invasiva. Entonces, recordemos un punto importante. Y eso lo ha dicho Tobin justamente en el manejo basado en fisiología respiratoria para el coronavirus. Una vez que un paciente se coloca en un ventilador, el desafío clave es evitar complicaciones. La ventilación mecánica en sí misma no produce curación pulmonar, y eso es un punto muy, muy importante a recordar. Simplemente mantiene vivos a los pacientes hasta que sus propios mecanismos biológicos puedan burlar el coronavirus. Entonces, lo que le vamos a dar al paciente básicamente es tiempo para que el paciente se recupere. Entonces, uno de los puntos importantes cuando nosotros ponemos a un paciente en soporte ventilatorio es evitar complicaciones, neumotórax, daño por ventilación mecánica, daño por malos parámetros, daño por extubaciones fallidas. Entonces, una parte importante es el monitoreo también. Entonces, nos preguntamos, ¿qué modo usaremos? En realidad, muchas de las recomendaciones que han salido en los últimos días, la recomendación del LESPNIC, que justamente es la recomendación de la Sociedad Europea de justamente cuidados críticos, pediátricos y neonatales, es justamente que les permite, han tomado muchas recomendaciones del PALIC, que es las recomendaciones que se hicieron para el PARS en el niño, ¿no? Aunque es una redundancia, y justamente toma esas recomendaciones y permite recomendar más o menos algo parecido, ¿no? Primero, por ejemplo, en cuanto al modo ventilatorio, ellos no recomiendan ningún modo en especial. Y eso, ya hay trabajos en los cuales justamente dicen que usar uno u otro modo no tiene mayor diferencia. Al igual que el Consejo PALIC recomienda que no hay superioridad. Y eso debemos ir viéndolo dependiendo qué usemos cada quien. Si ustedes usan modo presión, bien. Si ustedes usan modo volumen, está bien también, no hay diferencia. Usen lo mejor para que tengan ustedes para su paciente. Y sobre todo en la recomendación del SPNIC refieren que en este momento no es un momento de quizás de cambiar eso, ¿no? Si ustedes creen que con presión lo manejan bien, continúen manejándolo, ¿no? No hay problema. La pregunta es, ¿cómo lo ventilo? Sería la siguiente pregunta. Entonces, hay mucho, quizás va a depender de qué fenotipo es. Si es un fenotipo L o es un fenotipo H. Si es un fenotipo L, debemos tener una ventilación gentil. Probablemente no usaríamos PP mayores de 10, porque si ustedes ven el pulmón, no tiene compromiso ni consolidación. No hay mucho que reclutar.
Entonces, no hay mucho que hacer con el PEP, pero tampoco podemos tenerlo con un PP en nada ni cero, ¿no? Eso no está bien para el mismo pulmón porque va a ser mucha lesión pulmonar. Probablemente pronópicos y quizás en esos pacientes sería interesante quizás valorar el uso de oxionétrico si se tuviera o algún vasodilatador pulmonar. Si es el fenotipo H, que aparentemente son la mayoría de nuestros pacientes, el manejo parecido es el de un PARS. El manejo parecido de un PARS, la ventilación gentil, titular el PP, recuerda lo que nosotros querramos o pueda tolerar el paciente, por lo general no mayor, más allá de 15 centímetros de agua de PP y darle el tipo de pronación, ¿no? Entonces, un punto importante para cuando yo ventilo es justamente saber qué estoy ventilando. Y eso lo puedo ver con la placa radiográfica, con la ecografía o con una tomografía, ¿no? De todo eso va a depender. Entonces, ¿a qué llamo ventilación gentil? Entonces, ventilación gentil, que es lo que más o menos el consenso del PALIC ya ha recomendado. Volúmenes ideales bajos, entre 5 a 8 cc por kilo, una presión de meseta límite de 28 centímetros de agua, que puede oscilar entre 29 y 32 centímetros de agua, si hay reducción de la compresión torácica, unos niveles de PEP entre 10 a 15 probablemente, tener una driving pressure alrededor de 15 centímetros de agua y una FIO2 menor de 60%. Entonces, esos van a ser mis objetivos con los cuales yo voy a tener mi ventilación y lo voy a tratar de mantener así. Y eso es importante porque no debería pasar a eso. Porque si paso eso, voy a causar más daño pulmonar. Y como decía Tobin, lo importante es causar la menor cantidad de complicaciones. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué hay con el prono? Si ustedes ven la cantidad de publicaciones que han aparecido, que refieren el prono, entonces quizás la solución es voltearlo. Y es muy interesante, porque en realidad la mayoría de guías que recomiendan es un prono precoz en este tipo de pacientes, que quizás es una peculiaridad de ese tipo de pacientes. La guía que incluso se elaboró en consenso para el manejo crítico con la Sociedad de Pediatría y las OPEMI, justamente también lo que recomienda es esto, un prono precoz, con unos, tanto para PARS moderado o severo, ¿no? Que es una diferencia con el PALIC, porque cuando ustedes manejaban, según la guía del PALIC, lo que ustedes decía es, tú utiliza el prono, sobre todo te lo recomiendo cuando está severo, grave. Pero en esos pacientes, probablemente el prono tenga un efecto benéfico en moderado, severo, ¿no? Incluso hay trabajos que son interesantes, que son reportes de casos que ponen el prono en pacientes en no invasiva. Y es interesante, que habría que ver si en verdad funciona o no con el tiempo, ¿no? Y el tiempo mínimo que debería usar el prono debe ser entre 12 y 18 horas. Lo cual, en realidad, probablemente la mayoría de centros, en la mayoría de lugares, justamente el prono lo usa por más tiempo. Lo usamos, nosotros, por ejemplo, pronamos al paciente y lo despronamos cuando ya está bien, que puede ser 2, 3, 4, 5 días después, y no lo volvemos a voltear. Porque tenemos menos complicaciones de lo que tienen los adultos, que ellos sí tienen que voltearlo cada cierto tiempo, porque si no hacen más lesiones de úlceras de presión. El prono es muy interesante, porque si ustedes ven esta gráfica, que en realidad es muy aparte, la heterogeneidad que tiene sobre la ventilación, si ustedes ven que es un SPECT, van a ver que la heterogeneidad de la ventilación es muy heterogénea cuando está en supino, pero cuando está en posición prona es mucho más homogénea. Igual la ventilación perfusión. Y es interesante porque justamente uno de los fenómenos, como discutíamos al inicio, de la fisiopatología en este ARS que hacen los pacientes con COVID, justamente hay una alteración del BQ. Si nosotros podemos optimizar la ventilación del BQ, probablemente estos pacientes se benefician. Por eso, en la tablita que les poníamos, en la cual si es un paciente fenotipo L, probablemente se beneficie de prono. Y si es un paciente fenotipo H, probablemente también se beneficie del prono, ambos. Por eso es una discusión que quizás estos pacientes probablemente hay que pronarlos muy, muy precozmente, ¿no? Que todavía aún tenemos que dilucidar, ¿no? Pero es muy interesante todos estos aspectos. El otro punto que quizás no es ventilación en sí, pero sí forma parte del soporte, es el bloqueo neuromuscular. Entonces, tanto las recomendaciones de la mayoría de centros, tanto nuestra recomendación como la recomendación del PALI como la recomendación del SNCC, es que recomiendan el uso de bloqueo neuromuscular. No solamente en pacientes graves, sino también en pacientes moderados.
Y eso es interesante porque en realidad la idea de la paralización en esos pacientes de una paralización que debería ser entre 24 y 48 horas es justamente facilitar la sincronía y evitar justamente algún evento de generador de aerosol, tipo tos o tipo de sincronización o tipo de desconexión del ventilador y para facilitar la tolerancia a la pronación. Entonces, el bloqueo neuromuscular se recomienda tanto en pacientes moderados a severos que están con soporte ventilatorio. Entonces, esa es otra diferencia con el manejo habitual que hacemos en el PARS, ¿no? El manejo habitual con el PARS es sedación profunda y si está muy, muy grave, en realidad recién se le debería iniciar el bloqueo neuromuscular, ¿no? En esos pacientes se puede iniciar incluso moderado o severo, ¿no? El monitoreo es el monitoreo usual de UCI que hacemos, frecuencia cardíaca, saturación, cardiografía, el monitoreo propio del ventilador mecánico. Idealmente deberíamos tener imágenes, que puede ser radiografía torácica, si tienen en su servicio ecografía pulmonar, y si fuera posible tomografía sería ideal, ¿no? El gran problema de la tomografía es que a veces las tomógrafos están lejos de las unidades y la idea es no contaminar tampoco a los demás, ¿no? Entonces va a depender mucho de todo lo que pase ahí, ¿no? Entonces, pero sí debe haber un monitoreo de algún tipo de imagen, ¿no? Si tiene ecógrafo, es muy, muy, incluso hay patrones de ecografía para el COVID, que son más o menos los patrones de consolidación. De radiografía torácica es muy interesante hacer el seguimiento para ver la evolución de las placas, ¿no? Y justamente para poder clasificar con el tipo del fenotipo que podamos manejar, ¿no? Pero mientras más información tengamos, vamos a poder manejarlo también mejor, ¿no? Entonces, las recomendaciones en globales del soporte ventilatorio es el manejo del PARS habitual si es un paciente con fenotipo tipo H, ventilación mecánica protectiva, restricción hídrica y paralización precoz, ¿no? La posición prona puede ser utilizada de manera precoz en estos pacientes y los filtros de alta eficiencia que deben usarse, que impiden la contaminación vírica, tanto en el aspiratorio como en la expiratoria, ¿no? Se debería usar un sistema de aspiración cerrada de secreciones y evitar sobre todo las desconexiones y los momentos generadores de aerosol, ¿no? Los filtros de alta eficiencia va a depender mucho del tipo de filtro que tengamos y del tipo de ventilador también que tengamos. Va a depender de muchas cosas. Entonces, idealmente, como ustedes probablemente han visto en una charla pasada, los filtros se van a usar, tienen que usarlo con sabiduría, ¿no? Porque probablemente se agoten también. Entonces, tienen que usarlos en los casos justamente que ameriten, no en todos lados, ¿no? Y este es un resumen que podríamos decir de que justamente está adaptado del SPNIC. Y ustedes ven acá, si tienen un paciente pediátrico con alta sospecha o con COVID confirmado que requiere soporte ventilatorio, deberían ustedes igual siempre valorar BNI o cánula de alto flujo como primera línea de soporte. Si no requiere BNI, o sea, si está tan mal como para intubarlo de frente, tienen que intubarlo de frente, no demorar la atención de intubación porque a veces hay problemas justamente en este punto. Si requiere BNI, le pueden dar chance con BNI. Si tienen ambas cosas, si son centros favorecidos y tienen ambas cosas, tienen BNI y tienen SINAF, ustedes podrían usar de preferencia BNI. Si no tienen BNI, podrían usar ustedes cánula de alto flujo. Sí, y esto ustedes tienen que reevaluarlo rápidamente. Si esto lo reevalúan y tienen 60, 90 minutos, tienen más o menos entre una hora y media para reevaluar. Si el paciente no mejora como ustedes esperan, si el paciente al contrario se deteriora o el paciente no mejora, ustedes tienen que intubarlo y darle soporte ventilatorio. Así de simple. Es una decisión que es relativamente rápida y no deberían retrasar el momento de intubación. Cuando ustedes intuban al paciente y dan el soporte ventilatorio inicial, es lo que habíamos conversado de ventilación gentil. El volumen tendrá entre 5, 7 o 8 cc por kilo, un driving de menor de 15 centímetros de agua, un PP alrededor de 10 y una plator de entre 28 y 32, ¿no? Mis objetivos iniciales van a ser saturación de 92 a 97%, FiO2 menor de 60% y un pH mayor de 7.2, que son los objetivos iniciales con los que yo voy a partir. Y estos objetivos van a variar de acuerdo a cómo esté mi paciente. Si mi paciente está más deteriorado, probablemente mis objetivos sean mucho más modestos, sean saturaciones entre 85 y 90, con FiO2 menor de 60 igual, con un pH mayor de 7.2, puedo hacer hipercapnia permisiva, hipoxemia permisiva,
dependiendo cómo esté mi paciente. Si mi paciente está mejor, probablemente mis objetivos sean un poco más, incluso más finos, que sean más exigentes incluso. Debemos valorar la posición de prono, que como les mencionaba, incluso la posición de prono está siendo valorada para usar incluso cuando está en BNI y aparentemente mejora. Valorar la parálisis neuromuscular en las primeras 24 48 horas, como les digo, está tanto para el daño moderado como para el daño severo. Debemos valorar el fenotipo para poder dar el tipo de soporte inicial. Y dependiendo cómo esté mi paciente, nosotros podemos usar técnicas, si a pesar de que todas estas medidas han fallado, nosotros deberíamos valorar técnicas tipo BAFO, tipo óxido nítrico inhalado, si mi paciente no responde y tiene un daño severo, ¿no? Y quizás no es nuestra realidad, pero en otros lugares incluso se puede valorar el ECMO, ¿no? Que es valorar el SLS, que va a depender del grado de complejidad del hospital, pero el gran problema es la cantidad de recursos, ¿no? Que se tiene que utilizar justamente para dar soporte, ¿no? Pero en otros países, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, están entrando pacientes en ECMO, ¿no? Tanto adultos como niños, ¿no? Entonces, debemos valorar, más o menos, esta es una adaptación, porque no es igual. Madre, ya está. Ya está. Es una adaptación justamente del paciente pediátrico con alta sospecha de COVID, ¿no? Que es interesante. Entonces, el ECMO es posible, en realidad va a depender mucho de los recursos con los que contemos, ¿no? Este es un niño con ECMO que no es COVID, pero es para mostrarle la figura del ECMO. Y la tomografía es un paciente de ECMO con COVID, que es un paciente de 58 años, que lo reportaron en una revista, que salió más o menos 10 días después de ECMO. O sea, sí hay pacientes que han entrado en ECMO y aparentemente han salido más o menos bien. Están saliendo, ¿no? Entonces, son pacientes que si tenemos la técnica y tenemos los recursos, se podría usar, ¿no? Que es parte del soporte respiratorio y parte de escalar, ¿no? Que sería ideal. Como les digo, esto fue tomado del webinar del ETHNIC y que es un caso que van a publicar, ¿no? Pero es interesante porque es parte del soporte que tenemos, ¿no? Y para terminar, vamos a ver un poquito de qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la actualidad en otros lados? Entonces, esta es una encuesta que es muy, muy interesante, que es una encuesta en tiempo real que se llama Pico COVID-19. Es interesante porque agrupa, como ustedes ven, a diferentes países, y son obviamente la gente que quiera participar y dar sus datos, ¿no? Porque en realidad la idea es concentrar datos para poder tener una idea de verdad qué está pasando. Entonces, comenzaron con 57 centros la primera semana, ahorita ya van en la quinta semana, y ahorita ya tienen 95 centros, casi el doble. Y si ustedes ven al inicio, cuando salieron las primeras indicaciones o sugerencias de manejo, solamente un 63% decía que usaría el BNI si tenía un paciente con COVID, ¿no? Esto a la quinta semana ha aumentado casi a un 80%. O sea que cada vez la gente con las nuevas recomendaciones se van justamente dando cuenta de que el BNI es una salida viable justamente para el uso para el manejo de estos pacientes. Es muy, muy interesante cómo ha ido cambiando la mentalidad y la forma de ver a los pacientes. Esta encuesta, como ustedes ven, comenzó en Estados Unidos y ellos son los que han propuesto las preguntas y cada vez se han ido viendo que en más lugares lo están respondiendo, ¿no? Lo otro interesante es cómo ha cambiado la intubación. Si ustedes, un grupo menciona que sí ha cambiado el tiempo en decir la intubación. Y esto, por ejemplo, en los centros que ellos han visto, por eso ellos han visto que casi un 50% de los centros participantes han decidido que la intubación debe ser mucho más rápida. O sea, se debe perder menos tiempo para estos pacientes para que lleguen más rápido a soporte ventilatorio, ¿no? Recuerden que todos estos son UCIs pediátricas, o sea, ninguno es una UCI de adultos, todos son datos en pediatría. Lo otro interesante es de estos pacientes que han decidido cambiar de esta personal que ha decidido cambiar su forma de intubar, han visto qué han cambiado, o sea, qué han cambiado en ellos, ¿no? Por ejemplo, un grupo, que son justamente lo que vemos en el recuadro rojo, un grupo ha incrementado el uso de videolaringoscopía que antes no usaba, casi un 60%. La gran mayoría ha adicionado un filtro viral al final del tubo endotraqueal, ¿no? Para poder justamente disminuir la contaminación. Se ha incrementado el uso de frecuencia rápida, que muchos centros mencionaban que ya no se usaba, ¿no? Se ha disminuido el uso de casi
un gran grupo, alrededor del 80% disminuyó el uso de justamente de ventilación por bolsa y máscara. Y algo interesante es que han sobre todo limitado el número de personal en el lugar donde se intuba. Solamente está yendo un personal médico, un equipo de entre 3 a 4 personas, no más, para hacer todo el proceso de intubación. Y si se requería alguien adicional, se intercambiaba, ¿no? Es interesante porque cómo hemos ido cambiando la forma de ver y la forma de intubar a los pacientes. Es muy interesante. Quizás un punto interesante que más que de soporte es tratamiento, pero me parece interesante colocarlo, es que el uso de esteroides intravenosos, ¿no? Ese uso de esteroides intravenosos, si ustedes se dan cuenta, si bien el PARS ya casi estaba saliendo de su indicación, ha vuelto justamente a ver luces otra vez ahora con el COVID, ¿no? Casi un 65% en par severos están usando justamente corticoides, ¿no? Corticoides endovenosos, como parte del manejo, ¿no? Entonces es interesante porque eso probablemente está cambiando las conductas justamente por estos fenómenos autoinmunes o estos fenómenos que pasan, que uno está viendo entiende mejor la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿qué retos vamos a ir enfrentando? En realidad va a haber mucho estrés social, mucho estrés laboral. Debemos cuidar el material desde el primer día porque es escaso. Debe ser un trabajo parejo por todos para afrontar tanto el soporte ventilatorio como el manejo del paciente mismo. Debemos tener una conciencia muy importante de autocuidado y sobre todo cuidado del compañero. Porque recuerden que la UCI es un trabajo en equipo. Desgraciadamente no solamente una persona puede ser luminaria. No importa, porque si solo hay una persona, no se puede manejar un paciente. Entonces debemos cuidarnos entre nosotros. Y la premisa inicial es no inmundarse, ¿no? Debemos tratar de tener la mejor cantidad y la mejor protección posible, ¿no? Debemos tratar de ayudarnos en la foto del hospital y sobre todo trabajar en equipo, ¿no? Que es muy, muy importante. Muchas gracias.